Se trata de Sebastián Céspedes. Quiero que armes un caso en su contra por negligencia médica. A partir de hoy, el agente Contreras está de regreso con nosotros. ¿Y tú dónde estás? En mi departamento. Te mando mi ubicación. Ven a verme. ¿Eres el abogado? El abogado de las señoras que lo están demandando por haber operado a su familiar bajo los efectos del alcohol y provocar su muerte. Aunque todos lo vean como un ángel, a mí Sebastián no me engaña. Es tan culpable como Braulio y los demás. Secuestraron a Noelia enfrente de la fundación. Y sospechan de los arcoíris. Esos locos la tienen. A mí no me importa quiénes son. Voy a hacer hasta lo imposible por salvar a Noelia y agarrar a esos asesinos. A ver, explícame cómo es esa que la felina vino aquí. Sí, vino a buscarte. Le dije claramente que la veía en mi departamento y la nunca llegó. Te felicito. No quiero tus felicitaciones nunca. Lo único que quiero es que me asegures que no me vas a meter preso, muchacho. ¿No te sorprende ver quién soy? Claro. León te habló sobre mí. Sabe quién soy yo. Regina, ¿cómo se llama el novio de tu hija? Se llama Lucho. Perdón, Luis Navarrete. A Luisa Molina le encantó lo que le hice. Me pedía más. Y a ti también te voy a hacer gozar. ¿Qué es eso tan delicado que no me puedes decir por teléfono? Cancelé la orden de arresto de Contreras. ¿Por qué? Es que me tiene una grabación muy comprometedora. Oye, mía, No, es otra bronca. a mí eso me vale madres. Yo te pago para que lo quites de en medio. Y ese se está metiendo hasta por la cocina y nadie le pone un alto. Mira, estoy buscando la manera de... Y necesito, pues, un poco de tiempo. ¿Tiempo? ¿Cuánto? No sé. Métele velocidad, porque el que va a filtrar todas tus tranzas a la prensa soy yo. ¡Vámonos! Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Desde hace tiempo que te quería tener así. Noelia Molina. La que busca encuentra. Sientes cómo palpita tu vena. Como si estuvieras corriendo. ¿Es miedo? ¿Adrenalina? ¿Ya terminaste de armar todo tu showcito? La cámara, los amarres. ¿Ahora me vas a violar como a todas las demás? ¿Cuánto vendes un video así? Tu hermana gritaba por ayuda. Y tú también lo vas a hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres matarme? No te haría ese favor. Yo lo que quiero es que León te meta preso y ver cómo te pudres en la cárcel. Sí sabes lo que los presos le hacen a los psicópatas como tú, ¿no? Ay, ya sé. Eres ese niñito que buscaba la atención de sus papitos. El típico niñito rico solitario que nadie quería. Ni sus papás. Dime una cosa. ¿Por qué odias tanto a las mujeres?
¿Abusaron de ti de chiquito? ¿Fue tu mamá? Aunque me mates, la policía ya sabe que eres tú. Ya te... Florencia. Hola, acabo de enterarme. ¿Hay novedades? Ninguna. Fui al Ministerio Público, pero pues ahí me dijeron que ya no podía yo hacer nada. Bueno, pues tienen razón. A ver, déjame revisarte. No. No puedo dejar de pensar que pude evitarlo. Mira, por lo que escuché en las noticias, eran 2 hombres armados. Yo creo que estaba un poco complicado. Eran ellos, los arcoíris. ¿Y no has hablado de esto con Sebastián? Pues yo creo que él ni sabe. Si no, pues ya estaría aquí. Él adora a Noelia. Este linchamiento lo armó Altagracia. No creo que nada más por accidente usted sea el abogado de esas señoras. Mire, doctor Céspedes, aquí el delito es que usted realizó ebrio el implante de senos a la señora Arriaga. Y eso se llama homicidio imprudencial. Yo no estaba tomado. Yo sería incapaz de poner en riesgo la vida de mis pacientes. Pues los testigos en el bar no opinan lo mismo. Lo vieron caerse de borracho, insultando y queriendo golpear meseros y... Eso fue anoche. Me tomé unas copas y me fui a mi casa a dormir temprano. Le repito. No exagere las cosas. Los testigos reportan que usted tenía un nivel de alcoholismo bastante alto, por lo cual yo creo que ni siquiera amaneció. Usted llegó en vivo operado. Esas son suposiciones suyas. Una operación tan sencilla. Y usted entra al quirófano en estado inconveniente y le causa la muerte a la señora Arriaga. ¿Y le van a quitar la licencia médica? Será cuestión de días después del escándalo que hicimos. La mitad de sus pacientes se fue de inmediato y la otra mitad no creo que lo quieran volver a ver. ¿Y Sebastián cómo reaccionó? Al principio lo negó todo, evidentemente. Después se dio cuenta que estaba metido en un lío gigante. La basura le va a llegar hasta el cuello. El único inconveniente es que me reconoció. Entonces, bueno, sabe que tú estás detrás de todo esto. Ah, pero eso no importa. Que le quede muy claro que lo que sigue después de la demanda es mucho peor. Mandaste uno de tus hombres, ¿verdad? Sí, no se le va a despegar a los Céspedes. Se pueden escapar si se ven muy presionados. No te preocupes por eso. Sebastián no puede legalmente abandonar el país después de la demanda que interpuse contra él. Tenemos que avisarle a Braulio. ¿Cómo crees, Fernanda? Por culpa de Braulio y los demás estamos metidos en este pedo. Fue una estupidez asociarnos con ellos. Fue para vengar a mi papá. Que no se te olvide que Altagracia lo mató. Y ahora no estoy seguro de que nosotros salgamos vivos de esto. Pues por eso mismo no podemos echarnos para atrás. Sin el apoyo de Braulio, Alfonso y Romelli estamos perdidos, Sebastián. Entiéndelo. Si Altagracia no nos mata, va a provocar que te quiten la licencia y te metan a la cárcel. Lo que tenemos que hacer es largarnos de aquí. Regresarnos a los Estados Unidos. ¿Y la mujer que quieres? A ella no le importa si me voy o me quedo. Yo no le intereso. Pues yo no me voy a ir. ¿Por qué? ¿Por el imbécil de Braulio? Aunque nos escondamos en el fin del mundo, Altagracia nos va a encontrar. Tenemos que ganar esta guerra con Braulio y todos los demás. ¿Entiendes? ¿Qué pasó? ¿No que querías violarme? Pues aquí estoy.
¿O no puedes? ¿No te vas a defender? Es muy hombrecito y mira nomás. Ni para eso sirves. Esa madre que te metes te está... Ven. Hagas lo que hagas. No voy a llorar ni te voy a suplicar. Lucho, espérate, no la puedes matar así, güey. Dijo que entraras. Te dije que no me molestaras. Si te quiebras a esa vieja madrazos, no vamos a tener material para el video. Cálmate, güey. A la banda le gusta lo de siempre. No así, güey. Cálmate. Ya, dime qué te traes, Eleonora. Estoy hasta la madre de tu cara de sufrimiento por nada, según tú. Ya te dije que me siento mal, se me va a pasar. ¿Me estás ocultando algo? Es por Lucho. Ay, ya sé, embarazó a la novia. Teléfono. ¿Qué quieres, Genaro? ¿Qué tiene ese? Déjalo pasar, pero solo a él. Voy a bajarlo gallito. Va a entrar Contreras. ¿Dónde está Lucho? Ya me tienes hasta la madre, Contreras. Hasta la madre. Deja en paz a mi hijo, que él no sabe nada de Eduardo. Él es peor que Eduardo. Tu hijo es el líder de los arcoíris. Tengo pruebas en contra de tu hijo. ¿Sí? ¿Cómo cuáles, imbécil? José Luis. ¿No te parece raro que 2 de los arcoíris trabajan para ti, en tu empresa? Eduardo fue quien le lavó el cerebro a Nando para hacer esas salvajadas. Eduardo es un incompetente. No tiene ni el poder ni lo que se necesita para convencer a violar y matar a chavitas. Tu hijo los enredó a los 2. Lucho es un muchacho sano. Él no quería esas... Porque no necesita obligar a viejas para tenerlas. Tiene mucha cara. Y le sobra el billete. Y lo hemos educado a respetar a las mujeres. Psicópata. Y cuando empecé a investigarlo, se estrelló contra mi hijo y lo mató. ¡Eso no es cierto! Sí es cierto, señora. Y quiero que Lucho me diga de frente, ¿dónde estaba cuando nos chocaron? ¿Vas a a mi hijo? Ah, lo quieres porque perdiste el tuyo. Ya entendí. ¿Quieres saber dónde estaba Lucho? Él estaba con su novia. Ella me lo dijo. Isabela. Sí. Qué casualidad. Ella trabaja en la fundación donde Lucho fue a llevarla y desapareció una mujer que los arcoíris andan buscando desde hace mucho rato. ¿Otra coincidencia? No. Permíteme. ¡Tu hijo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡José Luis! ¡No! ¡Alguien venga a ayudarme, por favor! ¡Se van a matar! ¡Ayuden! ¡Ayúdenme a separarlos, por favor! ¡Ya basta, José Luis! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, José Luis! ¡No! ¡Cuidado! ¡Se van a lastimar! No es de madre, Contreras. Más que nada. Está apuntando a un oficial de policía. Vale madres. Contreras, te voy. Suéltame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Vas a sobornar a Vidal para que me meta preso? Porque no tiene para hacerlo tú. No necesito a nadie para matarte. Lo voy a hacer. Así que date por muerto. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Acaba de amenazar a un oficial federal de todo el mundo. Es correcto, señor. Lo escuché perfectamente. Ya entendí. Esto no nada más es por tu hijo. También es por Altagracia. Está bien. Muy bien. Ay, cómo te entierras solito. Ahí sí, ¿verdad? Bajen esa ya. Baja las armas. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Vamos de aquí. Vámonos. Lárguense. ¡Apestan! ¡Hieden! Imbéciles. ¿No sabes con quién te metiste, imbécil? ¿Cómo se atreve a venir a la casa? ¿Tú qué traes?
vuelve que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.